Hola, muy buenas a todos. Soy Josué Díaz, soy entrenador de portero. Y bueno, en primer lugar le quiero dar las gracias a Isaac por esta oportunidad que me da de poder estar aquí, compartir con todos vosotros y daros, bueno, esta perspectiva que tengo sobre el trabajo con los porteros. Empecé a entrenar hace 10 años en mi ciudad, en Chiclana, de la Frontera, en Cádiz, en escuelas de mi ciudad. Después, posteriormente, paso a la escuela del Málaga Club de Fútbol, donde también trabajo en el San Félix de Cadete División de Honor de la propia Academia del Málaga Club de Fútbol. Después entro en el Cádiz Club de Fútbol, en el que he estado en dos etapas diferentes. Durante un tiempo, en una temporada estuve en el San Fernando Club Deportivo, en el juvenil de Liga Nacional. También he estado durante casi una temporada completa en el Rayo Majadahonda, trabajando para la Secretaría Técnica del primer equipo como jugador de Andalucía in situ y también viendo partidos en diferido de ambos grupos de primera ref. Por último, he estado en con el club de fútbol del grupo décimo de tercera división. O sea, más o menos es lo que ha sido mis 10 años desde que empecé a entrenar. El título de la presentación. El portero como parte del bloque defensivo. El título viene a referir, bueno, en el fútbol actual cada vez, bueno, se le da más importancia al portero dentro del juego ofensivo del equipo. Y lo que yo quiero mostrar en esta presentación, cómo el portero va a ser uno más del bloque defensivo a la hora de defender. Todo lo que hace el portero junto al bloque para defender. Bueno, comenzando con el contenido de la presentación, el primer punto es la distribución del espacio de juego. Por un lado tenemos en la primera imagen los cinco carriles que distribuyen el campo. Por un lado tenemos los dos carriles externos, carril externo izquierdo, carril externo derecho, y tres carriles interiores, carril central interior, carril central izquierdo y carril central derecho. Esto va a estar relacionado siempre poniéndonos como si estuviéramos en el portero, como si fuera el portero, aunque el portero, como he dicho, va a ser uno más del bloque. Esto tiene relación con todo el bloque. Va a estar relacionado con la defensa de la amplitud. Por ejemplo, un equipo que tiene el balón, nos está atacando un ataque posicional y nos gira el juego. El portero junto al equipo deberá bascular, ¿vale? De esta forma estamos defendiendo la amplitud, el ancho del campo, para que nos entendamos. Por otro lado, tenemos en la otra imagen los sectores que dividen el campo. Encontramos cuatro sectores. Nosotros nos vamos a enfocar en los dos primeros, en los de campo propio, porque los que van a estar, va a ser la zona de actuación del portero. Bueno, por un lado tenemos el sector defensivo, donde encontramos el área, y el sector del medio campo defensivo. Esto va a estar relacionado con la defensa de la profundidad, para que nos entendamos lo que es el largo del campo. Cuando un equipo sale, cuando un bloque defensivo sale y defiende hacia adelante. El portero va a defender igualmente junto a todo bloque hacia adelante, manteniendo las líneas, manteniendo la altura entre las líneas, perdón. Deberá defender la espalda de la línea defensiva. ¿Vale? Cuanto más adelantado eh, estemos, cuanto más adelantada sea esa defensa de la profundidad, cuanto más el equipo defiende hacia adelante, vamos a estar más expuestos, pues habrá más distancia desde la línea defensiva, desde la posición de nuestro portero y la portería. Esto va a estar relacionado con compactar el equipo. ¿Vale? Una vez que el equipo sale, el portero tiene que ser uno más a la hora de compactar el equipo. Si el portero no mantiene una correcta altura con la línea defensiva, va a crear muchos problemas para su propio equipo porque va a haber mucha distancia, mucho peligro de balones largos a la línea defensiva y mucho espacio para ser atacado por los rivales. Bueno, seguimos hablando sobre la altura del bloque defensivo. Cuando el rival tiene balón y está en su propio campo, nuestro bloque defensivo está adelantado, está situado en un bloque medio alto, pisando también campo rival. Aquí estamos hablando de defensa de la profundidad, que no quiere decir que porque estemos con defensa de la profundidad no se defienda la amplitud, también se defiende la amplitud. Imaginaros que tiene el balón en el central del equipo rival y lleva el balón al lateral. Nuestro equipo tendrá que bascular, tendrá que defender la amplitud. Si ese lateral vuelve a girar el juego a la otra banda, nuestro bloque defensivo tendrá que volver a bascular, deberá de defender la amplitud. Y bueno.
Situándonos en un bloque medio, nuestro bloque defensivo, la altura de nuestro portero más o menos será como está en la imagen. También depende en qué altura esté el balón posicionado, si está en un lateral o está en el centro del campo. Está más o menos el portero situado en la línea del área. Cuando nuestro bloque está en un bloque medio alto, nuestro portero se situará un poquito más adelantado de la línea del área. Las distancias en nuestro bloque defensivo serán más pequeñas, por ejemplo, entre la línea defensiva y la línea del medio campo será más cortita que entre la línea defensiva y nuestro portero. ¿Por qué? El portero se deberá situarse en una zona intermedia. Porque, por ejemplo, si tiene el balón en el central del equipo rival, va a hacer un golpeo largo buscando nuestra espalda de la línea defensiva para que lo ataquen los extremos. Nuestra línea defensiva se va a perfilar, va a empezar a rectificar, va a empezar a correr hacia detrás. Si nos colocamos demasiado cerca, nuestro portero se va a chocar con la línea defensiva. O incluso va a tener que correr hacia atrás o va a tener que defender ese balón en parado, que es un choque de fuerza. El extremo del equipo contrario viene corriendo, no nos puede pillar en parado. Entonces, teniendo un poquito más de distancia que con el resto de líneas, conseguimos que el portero pueda atacar el balón hacia adelante ante cualquier golpeo del rival. De esta forma que vamos a evitar, situándonos más adelantados, siendo uno más del bloque, vamos a evitar que se produzcan ocasiones, cortar ocasiones del equipo rival, que puede desencadenar en un control en un balón largo y que vayan hacia el área. Cortar cualquier tipo de ocasión, evitar que llegue el balón a nuestra portería. Objetivo de defender la profundidad y la amplitud. Como vemos, hay tres palabras clave: condicionar, prevenir y evitar. Las tres van a estar relacionadas entre ellas. Con esta defensa de la profundidad y la amplitud, lo que venimos a referirnos es qué es lo que hace el portero durante el partido para condicionar al rival y evitar que nos haga una ocasión clara de gol o que no haga directamente un gol. En un trozo de una charla que da Juan Malillo, refiriéndose a los entrenadores de porteros, los porteros, me gustó muchísimo que dijo lo importante que los porteros salgan en los centros laterales. Los centros laterales o nos podemos venir a referir a cualquier acción del juego, ¿no? Porque si un extremo del equipo rival centra 5 veces al mismo sitio y las 5 veces el portero actúa y se queda con el balón, ese jugador, ese extremo, va a tener que ajustarse, va a tener que ajustar su centro, lo vas a condicionar todo el partido en su juego y también lo vas a ir mermando mentalmente, porque de 5 6 7 acciones que haga, si las 5 6 o 7 son intervenidas por el portero, lo vas a ir mermando mentalmente. Y decía eso, lo importante es que el portero salga en ese tipo de acciones en los centros laterales, porque al final lo vas a condicionar. Y es lo que viene aquí en esta rueda. Si tú condicionas a un extremo, en este caso, en su centro, porque sales, actúas, vas a estar previniendo un posible remate de un rival, una ocasión de gol, y vas a estar evitando, en este caso, eso mismo, una ocasión de gol. Nos lo podemos llevar a cualquier otra acción del juego, a una acción, por ejemplo, que nuestro equipo está defendiendo la profundidad, tiene el central, en el equipo contrario tiene el balón el central, hace un golpe largo y nosotros salimos y despejamos el balón. Estamos condicionando el siguiente golpeo de ese central, porque sabe que vamos a salir, vamos a estar previniendo una ocasión de gol y vamos a evitar que el rival controle, vaya hacia adelante y que haga un disparo a puerta que puede ser un posible gol, ¿no? Bueno, continuamos con la defensa de la profundidad. Cuando nuestro equipo está situado en un bloque medio alto, y con lo que respecta al rival, lo vamos a enfocar como si el rival hiciera un ataque directo, porque bueno, es donde más va a influir la actuación del portero en relación con el bloque defensivo. Eh, ¿Qué deberá hacer el portero? ¿Cómo va a influir el portero junto al bloque? Deberá hacer cobertura y defender la espalda de la línea defensiva. Cualquier balón que pase por detrás de la defensa debe ser defendido por el portero. Puede haber cruzadas, desmarques en ruptura de los extremos, del propio delantero del rival. Balones que caigan a la espalda de la línea defensiva, debe estar atento el portero para hacer esas coberturas y defender toda esa zona, ¿no?
También mediante su posicionamiento va a condicionar los pases del rival, porque el rival hace lo que comentábamos antes, hace un pase en el partido, el central hace un pase a la espalda de la línea defensiva, sale el portero, la despeja, hace un segundo pase, vuelve a pasar lo mismo, sale el portero, la despeja. El tercer pase ya lo tiene que ajustar o tiene que buscar otro tipo de opciones. Entonces eso va a condicionar el resto del partido a esos jugadores rivales. ¿Qué va a influir en estas acciones? La altura del portero, el posicionamiento que tenga el portero, la distancia que tenga con la línea defensiva, cómo se va a situar en una zona más o menos intermedia para poder actuar en cualquier balón que caiga a la espalda de la línea defensiva. Va a ser muy importante la comunicación, hablar con su defensa, darle feedback efectivo, palabras claves, palabras cortas, comunicación efectiva, vigilancia, todo lo que respecta a la línea defensiva. El portero ve todo el campo, lo tiene que estar comunicando. No, no diría que constantemente, porque tan malo es no dar información como la sobrecomunicación, ¿no? Pero sí palabras clave y tener esa comunicación con su línea defensiva y con el bloque en general. Los perfiles visión periférica. En este punto nos vamos a detener un poco más porque es más importante. Según donde esté el balón, pues está también en carril central, por supuesto, que el portero puede tener un perfil un poco más frontal o un poquito más lateral o perfilado hacia el lado donde esté el balón, suponiendo que el balón está, como vemos en estas dos imágenes, está en el carril izquierdo. Vemos en una imagen en la que el portero está perfilado con su cuerpo hacia el balón. Como vemos, su visión periférica está limitada más o menos a la mitad. Lo que ve, donde está el extremo, en este caso el extremo izquierdo del rival, esa zona no la vería, no entraría dentro del campo de visión del portero al girar el cuello, ¿vale? Sin embargo, con el otro perfil, la segunda imagen, ganaría más rango de visibilidad. Pues, por ejemplo, si el balón lo tiene el lateral derecho de rival y hace una cruzada al extremo izquierdo de su equipo, con la primera imagen, el portero no llegaría a ver ese desmarque del extremo. En la segunda imagen sí lo vería. Y eso es información para poder actuar antes. En este tipo de situaciones también hay porteros, por ejemplo, que se perfilan según su pierna dominante. Si es diestro, sea el perfil que sea donde esté el balón, siempre se va a posicionar con la pierna derecha hacia adelante porque supone que, bueno, su pierna más fuerte, con la que va a aplicar más fuerza sobre el suelo, con la que va a poder salir más rápido. Yo en este tipo de acciones, personalmente, le doy más libertad al portero. Cómo se sienta más cómodo. Le doy la información, tiene que saberla y según cómo se sienta más cómodo, pues lo trabajamos. En la primera imagen, si por ejemplo el lateral derecho del rival profundiza o da un pase en profundidad al extremo derecho, el portero está mejor posicionado para correr hacia detrás, para cruzar piernas y correr hacia detrás. Si eso pasa con la segunda imagen, pues tendría que el portero que girar el cuerpo para salir en carrera. Es como dice un amigo mío, no hay fórmulas perfectas. Si te tapas la cabeza, te destapa los pies, si te tapas los pies, te destapa la cabeza. Pero bueno, yo personalmente en este tipo de acciones le doy la información a los porteros y le doy más libertad a ellos para ver cómo se sienten más cómodos, ¿no? Para actuar. Vamos con la defensa de la amplitud, en la que nuestro equipo va a estar situado en un bloque bajo, bloque medio bajo. El equipo rival va a estar pisando nuestro campo, va a estar haciendo un ataque posicional. Y en lo que respecta al portero, va a ser muy importante la basculación, estar cerca de la jugada. En eso, cada vez los equipos están más trabajados, los bloques, las defensas están más cerradas, entonces los rivales para crear peligro tienen que girar muchas veces el juego para crear desajustes. En este tipo de situaciones, ante un ataque posicional del rival, nos van a girar muchas veces el juego, es lo normal, lo que pasa. Y si, por ejemplo, bascula todo el equipo, pero el balón va de la banda izquierda a la banda derecha, de la banda derecha a la banda izquierda, y el portero no bascula con el equipo, no está cerca de la jugada, en el momento que el balón vaya de la banda izquierda a la banda derecha y haya un medio centro, por ejemplo, ataque un intervalo del central lateral
ataque ese espacio, haya un balón interior y el portero esté lejos de la jugada, no puede intervenir, ya hay un lío, ya se crea un peligro, ¿no? Entonces eso es muy importante que bascule junto a todo el bloque defensivo para así también condicionar el pase del rival, como decíamos antes, ¿no? Ante cualquier posición nuestra en el campo. En este caso va a ser dentro de nuestro área. Estando cerca de la jugada, si estamos bien posicionados, si basculamos, cualquier pase interior que pueda haber o cualquier pase dentro del área, el portero va a poder salir, va a poder actuar, va a poder dominar el área y va a condicionar la siguiente jugada, ¿no? Entonces, muy importante, la altura del portero respecto a la línea defensiva, va a haber menos metros, el equipo va a estar más cerca de nuestra portería, zona de más peligro para para que nos haga un gol, aunque bueno, muchas veces cuando estamos más cerca de la portería parece que estamos más lejos de meter gol, pero bueno, es más zona de peligro. Nuestra altura va a ser más cercana con el bloque defensivo, con la línea defensiva, perdón. Seguirá siendo muy importante la comunicación, seguir dando comunicación clara, precisa, nada de sobrecomunicación ni poca comunicación. En este caso, igual, los perfiles, la visión periférica va a ser muy importante porque, bueno, en el momento que nos quitan dos veces el juego, el balón canaliza toda la atención normalmente canaliza toda la información toda la atención, perdón, de todos los jugadores, todo el mundo mira el balón y una vez que se canaliza la atención sobre el balón, se reduce la visión periférica. Todo el mundo está mirando a un mismo foco. Ahí el portero debe estar más atento, girar más el cuello, mirar el área, mirar lo que está pasando en la banda contraria donde está el balón, tener una mejor visión periférica para poder dar ese feedback al equipo, a los compañeros en formación y adelantarse a cualquier situación, a cualquier balón al área, a cualquier situación de peligro en la que deba intervenir el portero. Situaciones de balón lateral. En el fútbol actual, cada vez los equipos están mejor trabajados, hay más medios, hay más conocimiento, se entiende cada vez más el juego, hay más análisis. Y bueno, cuando un equipo defiende en un bloque bajo, en un bloque medio bajo, es muy complicado hacerles daño, es muy complicado interiorizar por dentro, meter un balón interior. Y muchas acciones de peligro vienen por situaciones de centro lateral, por un centro en el que hay un remate o una segunda jugada que viene precedida de un centro, ¿no? Entonces, en esta parte nos vamos a centrar en este tipo de situaciones donde el balón viene de un centro lateral o que está en una banda. Como vemos aquí en el campo, tenemos el jugador rojo que se sitúa en el carril externo. Entonces, lo que yo hablo con mis porteros cuando están en una posición, como vemos aquí, en un sector del medio campo defensivo, el jugador, si tú le digo a mis porteros, si tú fueras el jugador que tiene el balón ahí, ¿cuál sería tu primera opción? ¿En dónde hay más posibilidades de acierto? ¿En el centro o en el disparo a portería? Si disparo a portería hay cuántas posibilidades hay de meter gol? Si meto un centro al área, ¿qué posibilidades más hay de que haya un remate y haya un gol? Si fuera el extremo, seguramente pues elegiría el centro. Por lo tanto, en la jugada le doy prioridad al centro para mi posicionamiento. Me posiciono más abierto en ese tipo de situaciones. Más abierto, ¿qué quiere decir? Pues más separado puede decir, más separado del primer palo, más cercano al punto de penalti. Y el centro de gravedad lo voy a mantener más alto. Si estoy un poco más erguido, voy a poder reaccionar más rápido a la hora de correr. En el caso que está el balón en carril interior, como el jugador del color azul, si estoy por dentro y yo tengo balón y voy hacia adelante, ¿cuál es mi primera idea? ¿El centro o el disparo? ¿Tú qué le digo a mi portero? ¿Tú qué harías? ¿Cuál es tu primera idea? Pues si tengo posibilidad estoy mejor posicionado para el disparo, elegir el disparo. Entonces le tengo que dar prioridad a que me vayan a hacer un tiro a puerta. Entonces tendremos un posicionamiento más cerrado, más frontal a balón, ¿no? Nuestro centro de gravedad también estará más bajo. Tendremos más posibilidades, más fuerza, más capacidad de aplicar fuerza contra el suelo para podernos lanzar hacia un lado o hacia otro.
Estamos en el sector defensivo, nuestro equipo está defendiendo ahora en un bloque bajo, el rival tiene balón y está cercano a nuestra área. Hablo con mis porteros, le digo, si eres jugador rojo, estás en el carril exterior, en el carril externo, eres el extremo del equipo contrario, ¿dónde enfocarías tus posibilidades? ¿Dónde tienes más posibilidades de acierto? ¿En el centro o en el disparo? Son mayores las del centro, por lo tanto, en nuestra forma de actuar, de posicionarnos, de movernos, va a ser todo dándole prioridad al centro. En el caso de que el jugador que tiene balón está más cercano a línea de fondo o más lejano a línea de fondo, más cercano al medio campo, también va a influenciar en la altura que tome en el área. Si está más cercano a lo que sería el medio campo, tiene un poquito de más ángulo de disparo, por lo tanto, nuestro perfil también será un pelín ligeramente más a balón, estaremos un poquito más cerca de portería, nuestro centro de gravedad un poquito más ligeramente más bajo también, para poder reaccionar ante cualquier tipo de disparo. En el caso de que el jugador esté más cercano, coja línea de fondo, esté más cercano a línea de fondo, su ángulo a portería baja, las posibilidades de centro van a aumentar, el jugador va a pierna natural, el centro se va a abrir. Por lo tanto, a medida que el jugador toma línea de fondo, nuestro portero hace todo lo contrario, se va adelantando, va tomando más altura, porque el centro al ir al pierna natural se va a abrir, va a ir hacia afuera. Entonces, nuestras posibilidades de actuar ante el centro, intervenir, van a ser mayores si nos adelantamos, si nos vamos acercando al punto de penalti. En el caso de que se produce el centro y el portero por cualquier cosa no llega, pues rectifica portería, baja su centro de gravedad para poder actuar de cualquier tipo de remate y así gana también, rectificando portería, gana tiempo y espacio ante ese remate. Eh, en la acción, cuando el jugador todavía no ha hecho el centro de portería, el centro de gravedad del portero va a ser alto para tener más velocidad de reacción a la hora de moverse. En el caso de que el balón lo tenga el jugador azul, que ya está pisando área, está en el carril interior, su principal opción es el disparo a puerta. La prioridad del portero también va a ir enfocado ante el disparo de ese jugador. El perfil del portero va a ser directo a balón, va a estar más cercano al primer palo y su centro de gravedad también va a ser mucho más bajo, va a tener también más capacidad de reacción ante cualquier tiro a portería. Respecto a lo que vemos del primer palo, quiero puntualizar una cosa. En las acciones en el que el rival tiene el balón, donde está el jugador azul, que está dentro de nuestra área, y ese jugador toma línea de fondo y lo que quiere es realizar un pase atrás, que normalmente va a la frontal del área o el extremo de banda contraria, que entra para rematar ese balón. eh, yo pienso en caso de que ese jugador supera a defensor y se dirige, no quiere hacer pase atrás, sino que ya se dirige a portería para el disparo. Para mí, la orientación corporal del portero, su perfil debe ser a balón directamente, para cubrir lo que sería la principal opción de ese jugador, que va a ser el disparo, ¿no? Pero no estamos viendo en el que el jugador toma línea de fondo, lo está persiguiendo un defensor nuestro, un compañero, y lo que quiere hacer es un pase atrás. Para mí, se suele trabajar también que el portero se pone con un perfil frontal pegado al palo para que el portero tape ese pase atrás. Yo creo que es muy complicado que el portero tape ese pase y para mí quien lo debe de tapar, quien debe defenderlo debe ser el central, que rompa el primer palo y despeja ese balón a pierna natural, que rompe persiguiendo al delantero que va a primer palo. Para mí yo lo hablo con mis porteros, con mis defensas y hablo con ellos para que ese pase que va atrás, que va al primer palo, lo corte el central que llega a pierna natural. Eh, pero en la gran mayoría de estas acciones, como digo, pienso que van el pase frontal o, o llega a la frontal o llega al jugador al extremo que viene de banda contraria. Entonces yo le doy el recurso a mi portero de ponerse con un perfil más oblicuo para así facilitarle primero el desplazamiento. Solamente tiene que girar que cruza la pierna para desplazarse y también para darle una mejor amplitud visual. Con el perfil que tiene el portero en la imagen de arriba, primero va a estar más limitado a la hora de un desplazamiento al otro palo, a un balón que llega
a la banda contraria en el pase atrás, primero va a tener eso limitado y también va a tener limitado el rango de visión. Eh, la amplitud visual va a estar condicionada por la orientación del cuerpo, el perfil que tengamos, la orientación de nuestra cabeza, la orientación de nuestros ojos y por último, pues la amplitud que tengamos nosotros, la amplitud visual, ¿no? Y cada nivel está condicionado por el siguiente. O sea, si tengo un perfil, un mal perfil, una mala orientación de nuestro cuerpo, va a condicionar la orientación de nuestra cabeza, que no va a obtener el mismo rango de visión, a su vez va también a condicionar la de nuestros ojos. Y bueno, en la imagen que tenemos arriba, que es como yo suelo trabajarlo con mis porteros, el portero tiene un perfil más oblicuo. En caso de que haya un pase al primer palo que puede llegar, que no es lo más correcto esa posición para tirarse de forma lateral, pero bueno, podría defenderlo igualmente, se podría lanzar. En caso que haya un tiro al primer palo, lo puede parar. Y en lo que suele terminar este tipo de acciones, como digo, normalmente es un pase a la frontal o a la banda o al extremo que viene en banda contraria. El portero va a estar mejor situado para poder desplazarse, para poder correr y llegar a una mejor disposición para actuar, ¿no? Vamos a ver. eh, y en la primera imagen, como vemos, y hay que hacer es más complicado el desplazamiento para el portero. Y en esta segunda imagen. El portero prácticamente solamente cruza y ya está en una disposición más correcta. Y también este desplazamiento lo tiene mucho más fácil. Y ya está situado por un balón que va a extrema banda contraria, el balón va a la frontal, también tiene un más facilidad para el desplazamiento. Es mi forma de verlo, es como yo lo trabajo con mis porteros. Vamos a continuar con este punto que es un debate que he tenido muchas veces con mis porteros y con otros compañeros, con otros entrenadores de porteros, también con Mister, con los Mister que he tenido en mis equipos. Eh, y es la pregunta que en el área pequeña todos los balones deben ser del portero. Hay cosas que por mucho que se digan, con el paso del tiempo se repite muchas veces, parece que se termina convirtiendo en pequeñas verdades, ¿no? Y no debe ser así, pienso yo, ¿no? Mi opinión. Yo creo que todos los balones que van al área pequeña no son del portero. Quien alguna vez se haya puesto de portero, haya jugado de portero, yo creo que habrá vivido situaciones parecidas y que tendrá un pensamiento a lo mejor parecido al que tengo yo o no, o puede ser que no, ¿no? Pero mi forma de verlo es que no. Me hago dos preguntas y siempre la primera es, hay una disputa defensa rival, eh, y otra pregunta es, ¿estoy en ventaja o estoy en desventaja? En la primera pregunta, hablo siempre con mis porteros, si hay una disputa defensa rival, sea en un balón aéreo o en un balón dividido, lo que sea, en cualquier acción, si hay una disputa defensa rival y yo interpreto que si salgo, si voy a por el balón, no estoy en ventaja para hacerme con él, para intervenir, me quedo en la portería. Otra cosa que yo vea, interprete que si estoy en ventaja para llegar y actuar en esa jugada. Entonces salgo y actúo. O bien que el rival haya superado a mi defensor y ya vaya hacia portería y ya me toca actuar a mí como portero. Y la segunda pregunta es, ¿estoy en ventaja o estoy en desventaja? Como vemos en la imagen de abajo, en el vídeo que vamos a ver ahora, el portero tiene por delante una aglomeración de un montón de jugadores, tanto compañeros como rivales. Entonces, en ese tipo de situaciones, en un balón que vaya al primer palo, pues si el portero intenta salir, va a tener por delante 6, 7 jugadores. Va a ser muy complicado que el portero pueda actuar por mucho que vaya el balón dentro del área pequeña. Va a ser muy complicado. Entonces, en ese tipo de acciones, el portero para mí interpreta, estoy en ventaja o estoy en desventaja. En esa acción, claramente el portero está en desventaja, no va a llegar. No tiene que tener las reglas. Como va el área pequeña, tengo que salir. No. ¿Estoy en ventaja o no estoy en ventaja para salir? Entonces, para mí es más efectivo para el portero en esta acción que el portero se quede cercano a la línea de portería, a la línea de gol, porque va a ganar tiempo.
ante un posible remate. No es lo mismo que el portero intente salir, se queda a media, vea que no está en ventaja, no puede intervenir, se queda a media salida, se queda en tierra de nadie, hay un remate del rival que le pilla cercano porque no le ha dado tiempo a rectificar a portería, no tiene tiempo para actuar, a que el portero interprete, bueno, no estoy en ventaja para llegar al balón, me quedo en línea de gol y le gano a lo mejor ese metro y medio que me da tiempo para poder sacar el remate que va a portería. Es mi forma de verlo y es como yo lo suelo hablar con mis porteros. Siempre le planteo estas dos preguntas. Hay una disputa defensa-rival, estás interpretando que hay una disputa. En esa disputa, ¿estoy en ventaja o estoy en desventaja para llegar al balón? Estoy en ventaja para llegar al balón. Voy a poner. Estoy en desventaja, no voy a llegar. En una disputa me quedo en portería. El defensor ha sido superado. Ya me toca a mí actuar. ¿Vale? En mi forma de verlo. Vamos a ver. eh, va a sacar el córner, primer palo. Más o menos una zona del primer palo. El portero tiene un montón de jugadores por delante. Es muy complicado. Como veo, es muy complicado que actúe. Imaginando que el balón hubiese ido incluso más a primer palo. Hubiese ido a esta zona. Si el portero intenta salir, es imposible que llegue el balón, por mucho que el balón esté dentro del área pequeña. Vamos con la relación espacial y postural del portero ante situaciones de centro disparo. Primeramente, centro de gravedad. Como vemos en la primera imagen, un centro de gravedad más alto va a ser más favorable para el portero para los desplazamientos. Suponiendo que en esa imagen el balón está en carril exterior, lo tiene el balón el rival, el extremo contrario, y el portero está más erguido, con un centro de gravedad más alto, pues le va a ayudar a la hora de desplazarse tanto hacia adelante como rectificar la portería. O si también, por ejemplo, vamos a suponer que el portero está defendiendo en la profundidad junto al bloque defensivo, el balón lo tiene el central del equipo contrario y el portero ve, interpreta que el central va a hacer un desplazamiento largo, ese posicionamiento erguido le va a permitir reaccionar antes, correr hacia adelante, o en caso que deba de correr hacia atrás, rectificar, le va también a favorecer ese centro de gravedad alto, ser más reactivo. Con el centro de gravedad más bajo, va a tomar ese centro de gravedad bajo cuando el jugador contrario esté en disposición de tiro a portería, esté en una situación favorable para el disparo. El portero tiene que ser más reactivo a la hora de lanzarse. Ese posicionamiento le va a permitir poder aplicar más fuerza contra el suelo, poderse lanzar antes, ser más reactivo eh, cerca de balón ante, por ejemplo, un uno contra uno. Eh, un posicionamiento con el centro de gravedad bajo que es más para ese tipo de situaciones de peligro en el que el portero tiene que lanzarse rápido, ¿no? Perfil corporal. Primera imagen errónea, en la que el portero, estando, por ejemplo, el balón en carril exterior, lo tiene el extremo, el extremo del equipo contrario, ese posicionamiento frontal va a hacer que esté limitado su rango de movimiento a la hora de desplazarse. Prácticamente solamente se puede desplazar hacia adelante. Si el portero se tuviera que girar, le costaría mucho. Si quisiera rectificar la portería, también le costaría. Si el balón le sobrepasa, correría de espaldas, que no es correcto. También su rango de visión, su amplitud visual va a estar muy limitada, solamente a la mitad del campo. Si gira el cuello, solo ven la mitad del campo, mitad del área. Y sin embargo, la segunda imagen, un perfil corporal mucho más correcto, más oblicuo, la pierna alejada mirando punto penalti, pierna cercana a balón mirando a balón. Ese posicionamiento le permite, en caso de tener que rectificar, poderlo hacerlo mucho mejor. En el caso de que el balón le sobrepase, girar bien su cuerpo, desplazarse, cruzar las piernas y poderse poner frontal a balón en segundo palo. Es favorable ante cualquier tipo de movimiento ahí del portero y también la amplitud visual, la visión periférica va a aumentar mucho. Si gira el cuello prácticamente ve todo el campo y eso es muy importante porque el portero tiene que, antes de que
el jugador contrario centre ese balón al área, el portero tiene que identificar por dónde me están atacando en el área. Tengo que girar el cuello, tengo que mirar, tengo que ver si me está entrando el extremo de banda contraria, el delantero si me está rompiendo el primer palo, el segundo palo. Es muy importante. Y aquí, por último, hablamos de la altura del portero. Vamos a ver dos vídeos. En el primer vídeo vemos una situación en la que tiene el balón en el extremo de banda contraria. Empieza en una zona a la altura de la luna del área. En ese posicionamiento de la altura en altura del luna del área es favorable el centro, pero tiene ángulo de tiro, lo que sigue siendo la primera opción el centro. Por lo tanto, como tiene algo de ángulo de tiro, el portero tiene un posicionamiento más cerrado. Vamos a interpretar que el extremo corre hacia adelante y toma línea de fondo. Como es zurdo, está en banda izquierda, su pierna natural, una vez que va tomando línea de fondo, sus posibilidades de tiro, su ángulo de tiro van disminuyendo y las del centro van aumentando. Por lo tanto, el portero va a adelantarse. Una vez un jugador cercano a la línea de fondo, prácticamente no tiene ningún tipo de posibilidad de meter un gol con el centro. Es muy, muy, muy difícil. La primera opción siempre va a ser el centro. Además, va a ser un centro con la pierna natural que se va a ir abriendo. Por lo tanto, el portero, como vemos aquí en la imagen, en el vídeo, perdón, el extremo toma línea de fondo, como ya sus posibilidades de tiro a portería, de gol, disminuyen muchísimo, y las primeras son las del centro, el balón se va a abrir, el portero se adelanta. Vamos a suponer ahora, como vamos a ver que el portero rectifica, que hace el centro, el balón es pasado, el portero no va a llegar, no está en su zona de acción, y el portero pues rectifica línea de gol. Haciendo esto, rectificando línea de gol, lo que hace es que está ganando tiempo. No es lo mismo parar 2 metros más hacia adelante, tienes 2 metros menos de tiempo de reacción, que 2 metros más atrás, tienes 2 metros, que puede ser medio segundo, más para reaccionar y poder parar el balón, ¿no? Y en este caso vamos a ver este vídeo, que es un trabajo que hago con el club de fútbol, es el tercer portero, era el tercer portero del equipo, era el juvenil, que trabajaba con nosotros. Mientras que los dos porteros del primer equipo estaban con el grupo. En este caso, él, ante centros laterales, a veces le costaba el posicionamiento, interpretar ese tipo de jugadas, pues hicimos un ejercicio muy analítico, muy sencillo, muy analítico, pero para que él fuera integrando, fuera entendiendo cómo debería de desplazarse, cómo debería de posicionarse, interpretar si cuando salgo, cuando no. Utilizamos solamente el muñeco y una señal donde él debía rectificar. Si el balón entra en su área de acción, que era del muñeco hacia la portería, perfecto, sale y sin ningún problema. Si el balón caía del muñeco hacia adelante, hacia el punto de penalti, hacia el campo, él debía rectificar a línea de gol. Como vemos, aquí el balón va a su zona de acción, sale sin ningún problema. El balón no va a su zona de acción, por lo tanto rectifica portería. Siguiente acción. Sale aquí. No va a su zona de acción, rectifica a portería. No va a su zona de acción y rectifica a portería. Vemos un ejercicio muy analítico, muy sencillo, pero que le sirve para trabajar eso y para irlo interiorizando. Ahora después en tareas más contextualizadas con el grupo, donde hay defensores, hay atacantes, o interpretar mejor cuándo voy hacia adelante, cuándo debo rectificar y estar siempre bien posicionado para poder actuar ante cualquier situación dentro del área, precedida de un centro, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? De lo analítico a lo contextualizado. Yo soy defensor de los dos tipos de trabajo. Creo que es muy importante el trabajo analítico porque hay que crear un cimiento, una base, siempre que sea un trabajo que después
me lleve al contexto de partido, un trabajo analítico, eh, eso, que me lleve a un contexto de partido que tenga dosis de realidad y el trabajo contextualizado es para mí llevarme al entrenamiento lo que va a pasar en el partido, o lo que yo creo que va a pasar en el partido, ¿no? Para que ya el portero, cuando después se vea en el partido, haya vivido esas cosas ya las haya entrenado pues, anteriormente. Bueno, el trabajo del entrenador de porteros con los porteros, eh, si tomamos una perspectiva analítica, va a ser un intervencionista, es decir, va a estar interviniendo en el proceso de entrenamiento, dándole instrucciones a los porteros. Ese trabajo analítico se basa en la repetición, en hacerlo 3 veces, 4 veces, eh, 5 rondas. eh, Está relacionado con la memorización. Aprendo ese movimiento, aprendo eso que estoy haciendo por repetición y está relacionado con el razonamiento. Sin embargo, hablando de las tareas contextualizadas, el entrenador portero va a tomar una acción no intervencionista, es decir, no va a estar constantemente diciéndole al portero qué tiene que hacer, sino va a darle la libertad que él interprete qué es lo que está pasando y él busque la solución. Eh, Puede intervenir el entrenador portero diciéndole, eh, no coartando su decisión. Es decir, diciéndole el objetivo es este, llegar aquí. Ya el cómo llego a ese objetivo lo tienes que conseguir tú. El entrenador de portero no debe limitar la toma de decisiones del portero, porque el portero va a ser el que va a estar interpretando mediante el continuo del juego, ¿no? Eh, este trabajo contextualizado está relacionado con la experiencia y la predicción, que van de la mano. Experiencia de haberlo trabajado ya en los entrenamientos. Yo he trabajado en entrenamientos, esa situación de centro. De a lo mejor una jugada en el que hay un centro, después hay un remate, solo he trabajado yo ya en el entrenamiento, después eso pasa en el partido. Entonces, cuando pasa en el partido, yo tengo ese recuerdo en mi memoria de que lo hice en el entrenamiento y busco la solución más eficiente. Eso está relacionado con la predicción. ¿Qué quiere decir la predicción? Me anticipo a lo que va a pasar. Si, por ejemplo, estoy defendiendo la profundidad con mi bloque defensivo y veo que el central del equipo contrario tiene el balón, veo que su lenguaje corporal es para hacer un desplazamiento largo, veo que el extremo del equipo contrario hace un desmarque en ruptura. Eso me está diciendo, ese lenguaje corporal me está diciendo que va a ser ese desplazamiento largo, que va a caer un balón detrás de la línea defensiva y que yo tengo que anticiparme, tengo que eh, tengo que interpretar que ese balón va hacia el extremo, que va a romper ese desmarque en ruptura, y como yo tengo esa predicción de yo ya haberlo visto antes, de haberlo vivido en entrenamientos antes, haberlo trabajado a lo mejor también con videoanálisis con mi entrenador portero o con mi entrenador o los analistas, me anticipo lo que va a pasar. Todas estas tareas están relacionadas con la emoción atracción. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer tareas a los porteros que estén relacionadas con el juego, que creen una emoción positiva en el portero. Si creamos esa emoción positiva, cuando en el partido emerjan ese tipo de situaciones, ese tipo de un centro, de lo que sea, al haberlo ya vivido en el entrenamiento, y su forma de actuar, haberle dado una emoción positiva, su elección va a ser esa. Me explico mejor, que a lo mejor no se me ha entendido muy bien. Eh, la emoción puede ser positiva o puede ser negativa. Emoción positiva atrae, emoción negativa, lo que nuestro sistema intenta es huir. Por ejemplo, si yo trabajo con los porteros, de que si el extremo del equipo contrario toma línea de fondo, si yo me adelanto hacia adelante
voy a tener más facilidades para defender ese centro, para salir. Y ahora yo lo trabajo en los entrenamientos, algunas tareas en las que en que esos centros y el portero de 10 centros defiende 8, ¿correcto? Eso le va a emerger una emoción positiva y se va a quedar en su recuerdo, se va a quedar en él. Entonces y yo le digo además al portero que si se queda en la línea en la línea de gol y no sale, le van a rematar. Y por cualquier cosa se queda, en alguna acción se queda en línea de gol y le rematan y de 10 centros le meten 7 goles, o 6 goles, o 5 goles. Se queda en su cabeza que quedarme en línea de gol en ese tipo de acciones es una emoción negativa porque me están metiendo gol. Sin embargo, si cuando yo me pongo adelantado, tengo ese posicionamiento correcto, he defendido la mayoría de centros, no me han metido gol. Por lo tanto, una emoción positiva. Cuando en el partido, el extremo, en el continuo de la jugada, el extremo del equipo contrario, tome línea de fondo, centre y mi posicionamiento sea, eh, perdón, centre y yo tenga ese recuerdo de que yo adelantando mi posición defendía la mayoría de centros, pues entonces es una emoción que atrae. No voy a huir de esa, el jugador no va a huir de esa decisión, sino que vaya por ella. No sé si se ve, espero que se me haya podido entender. La emoción positiva trae atracción, la emoción negativa trae huida. La emoción actuante, que es razonamiento, ¿esto qué quiere decir? Que cuando estoy viviendo en el partido situaciones que yo ya he vivido, los entrenamientos, que me han traído una emoción positiva, cuando me venga en el partido, esa emoción va a hacerme actuar antes que el decir, vale, estoy aquí, tengo que hacer esto, que es el estar pensando qué voy a hacer. Eh, Además, yo creo que el trabajo de tanto analítico como contextualizado deben ir de la mano. Un portero que solamente trabaja de forma analítica va a ser un portero lento. Todo va a ser, va a tardar en tomar decisiones, no le van a fluir las decisiones. Un portero que solamente trabaja de forma contextualizada va a ser un portero desordenado. Y quien trabaja ambas de la mano va a ser un portero mucho más completo. Donde me refiero ahora con trabajo con grupos. Tenemos una parte analítica, una parte contextualizada. Analítica puede ser el entrenador planta el equipo en el campo y hace los movimientos del bloque defensivo. Si el balón lo tiene el central de equipo contrario, mi equipo hace esto por portero, hacerlo también con el equipo, ¿no? No quedarse solamente con la portería esperando a que me hagan un ataque y me tiren a puerta. Contextualizado, el equipo hace en el entrenamiento un partido a 3 cuartos de campo, pues, como se hace muchas veces los jueves, por ejemplo, pues trabajar ahí los movimientos. Que mi equipo sale, salgo con el equipo. Que mi equipo me están atacando, un ataque directo, pues tengo que rectificar, pues rectifico con mi equipo, que me basculan, bascular también con el equipo. Va a ser muy importante, a mí me gustan mucho los entrenamientos, en ese caso, ponerme detrás de la portería e irle dando información a los porteros. Los dejo que ellos actúen, que ellos tomen sus decisiones. Y cuando a lo mejor terminamos el entrenamiento, comento algún tipo de jugada con ellos. O en alguna pausa comentamos alguna jugada. Videoanálisis lo veo muy importante. Lo, lo hablo mucho con ellos porque como lo que viene el convencimiento. Muchas veces ellos, si no se ven, no se convencen de lo que de sus cosas buenas o a lo mejor de cosas no, que hay que mejorar. Cuando ellos se ven, viene el convencimiento. Además, cuando ese convencimiento es súper importante para cuando tú hables con los porteros, le digas, tienes que defender con el bloque, tienes que defender a profundidad, tienes que bascular. Cuando ellos en el vídeo se ven que haciendo ese tipo de indicaciones salen vencedores la mayoría de ocasiones, viene el convencimiento, creen en la idea de que eso es bueno. Y eso es, para mí es importantísimo. Además también, yo muchas veces en las tareas eh, con el grupo me intento posicionar en zonas de estrategia del campo donde ellos se vean, me acerco a uno de los porteros, después me alejo.
me apoyo con el otro portero porque, a ver, todo cuando estamos observados, siempre nos condiciona a lo mejor nuestra forma de actuar. Por los intento también constreñir de esa manera. O los intento constreñir de decirle, ahí estamos trabajando balón parado, decirle, minuto 90 estamos ganando 1-0, ¿cómo vamos a actuar? Minuto, estamos en última jugada, vamos perdiendo, vamos a empate 0-0, tenemos que meter un gol, estamos en un córner, atrapo balón, ¿cómo actúo? Los intento constreñir también de esa forma. ¿Cómo trabajarlo? Vamos a ver un ejemplo de un vídeo de una tarea de centros laterales en el que el portero debe de salir a poder el balón, atrapar el balón, en el caso de que el balón vaya a su área, a su zona de acción, atrapar el balón y salir en largo con un jugador que va a estar en el otro campo y le va a hacer un desmarque en ruptura. Si le hace el desmarque en ruptura es volea, si le hacen apoyo, sacan con brazos. También viene después finalización y antes del centro, yo estoy sacándole dos conos de diferente color para así obligar que ellos tengan que mirar el área, identificar por dónde me están atacando. Con los colores, obligo que levante la cabeza, gire el cuello y mire el área. Este es un ejemplo de tarea. Vamos a ver otro. En este ejemplo hay más porteros y lo que hago en este caso, es una tarea en la que hay una circulación de balón fuera del área y lo que buscamos es que uno de los jugadores que está en banda haga centro, tiene la libertad de tomar línea de fondo. Si toma línea de fondo, el portero tiene que posicionarse como si fuera un jugador que está tomando línea de fondo, como me posiciono, me adelanto, tengo la posibilidad de meter un balón interior y un disparo a puerta, pueden pasar cualquier tipo de situaciones. En este caso, ya no tenía el muñeco en ese momento y no, lo ideal hubiese sido que, bueno, que hubiese más muñeco, hubiese más material por medio para hacerlo un poquito más difícil la situación, hacerlo algo más real, ¿no? En un partido va a haber por medio defensores, rivales y demás. Pero bueno, toma línea de fondo, el portero se posiciona como si fuera un centro. Se va el balón, rectifica los movimientos. Va cambiando su centro de gravedad. Bueno, hasta aquí la charla. Ha sido un auténtico placer poder compartir con todos vosotros esta idea que tengo sobre el portero, una parte de mi trabajo con ellos. Por supuesto, no es ninguna verdad absoluta, tiene un montón de matices y mucho margen de mejora, por supuesto, ¿no? En ello estamos. Quiero agradecer a Isaac esta oportunidad que me ha dado de poder hablar con vosotros, de tener este escaparate para enseñar un poco parte de mi trabajo. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y a todo el mundo, a todos los compañeros que vean este vídeo, pues espero que sea de ayuda, espero que también os haga replantearos algunas cosas y por supuesto, si hay algo que no se haya entendido, que no me haya explicado bien o que tengáis una opinión diferente o que queráis debatir, estoy abierto a que podáis dejar a lo mejor en el vídeo, en el propio comentario, o ahora dejaré mis redes sociales si queréis directamente contactar conmigo.
abierto a hablar de lo que sea y a debatir, por supuesto. Y nada, un poco más. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un auténtico placer y, y un gran abrazo. Muchísimas gracias.